Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí en nuestro capítulo número 4 de Discipulado en Casa. Ya hasta le puse nombre, Discipulado en Casa. Muy bien. Bueno, pues un saludo primeramente para todos. Y ya saben, pueden compartirlo con quien ustedes quieran, con personas que no conocen tal vez nada de la palabra o con personas que sí conocen de la palabra, pero quieren reafirmarse en principios. Sobre todo a mí me gusta mucho ver principios que sirven para la vida diaria, ¿ok? Vamos a aprender mucho. Suscríbanse, denle manita arriba, ya saben, todas esas cosas que yo estoy aprendiendo, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. La semana pasada estuvimos viendo acerca de Josué y hoy vamos a ver 2 de Pedro 1, 20 y 21. Fíjense lo que dice aquí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que de los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante entender que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Una de las preguntas muy recurrentes que se hace la gente, sobre todo cuando está empezando o cuando quiere saber es, bueno, pero es que la palabra de Dios, la Biblia la escribieron hombres. No, bueno, sí, la escribieron hombres, pero todos ellos inspirados por el Espíritu Santo. Y hay muchas maneras de comprobar esto. A mí una de las cosas que más me gusta, hay muchas formas, o sea, realmente hay pruebas históricas, hay pruebas de muchos estilos, en fin, pero para mí una de las cosas que más me gustan de la palabra de Dios y que podemos comprobar que fue inspirada por el Espíritu Santo es la parte profética. Porque si nosotros vemos desde Génesis hasta los últimos tiempos, que ya estamos a punto de entrar en la recta final de todo esto, todas las profecías se han cumplido, todas una por una por una. Esto que estamos viviendo hoy, del coronavirus y todas estas cosas, no es más que parte del cumplimiento de las profecías, del principio de dolores, porque pues ya pronto viene el Señor. Y no me voy a meter en ese terreno porque es todo un tema muy diferente y no es el tema de hoy. Pero eso nos ayuda a ver que definitivamente, por ejemplo, cuando David escribe, el rey David escribe el Salmo número 22, es exactamente lo que Jesucristo vivió en la cruz del Calvario. No solamente lo que vivió, lo que habló, lo que dijeron, sino hasta los pensamientos de Jesús. Eso es impresionante. Y se escribió cientos de años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo el rey David iba a saber cómo iba a suceder la crucifixión de manera tan exacta, tan perfecta? Denle una vueltita ahí al Salmo 22 y se van a dar cuenta la perfección de la profecía de la cruz del Calvario. Y esto lo escribió David cientos de años antes. Entonces, no cabe duda. Podríamos tener todo un estudio acerca de cómo comprobar que la escritura fue inspirada por Dios y podríamos hacer un estudio muy largo al respecto. Pero cuando nosotros tenemos una sincera búsqueda de Dios, yo he visto que muchas personas, más bien cuando cuestionan a Dios, y cuestionan y cuestionan y preguntan, hay los que preguntan realmente por una sed y un hambre de saber y una genuina curiosidad, si quieren, de querer saber. Pero hay personas que lo hacen por contender, porque tienen un pleito con Dios, porque están inclusive hasta enojados con Dios, y es preguntar, pero para yo rebatir todo lo que tú estás diciendo y para estar en contra de lo que estás diciendo, y no es yo, es lo que la Biblia dice. Pero cuando hay una verdadera hambre de Dios, en realidad no es nada difícil entender que todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Independientemente de que conozco cientos de vidas transformados y cambiados por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo que fluye a través de la palabra, y entre ellas mi vida. Mi vida fue transformada, yo creo que 360 grados,
Algún día les platicaré mi testimonio, pero de verdad mi vida fue transformada por completo y nadie me lavó el coco. Fue a través de la escritura, leyendo la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, si estamos de acuerdo en que no es para interpretación humana y que todo fue inspirado por Dios, podemos seguir adelante confiando en que todo lo que vamos a leer es palabra de Dios. Ahora fíjense bien. Vamos a Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Aquí lo tenemos. Y dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como seres humanos, hay muchas cosas que nosotros podemos pensar que nosotros estamos bien y que tenemos la razón. Cuando yo conocí de Dios, bueno, antes de conocer de Dios, a mí me parecía que mi vida estaba muy bien. A mí me parecía que lo que yo hacía era muy bueno. De repente la podía regar, pero pues tenía muchas justificaciones, ¿no? Porque para todo hay justificaciones. Entonces yo recuerdo que pensaba y decía cosas y hacía cosas que eran totalmente contrarias a la palabra, pero a mí me parecía que eran buenas. Ahora, ¿por qué? Bueno, a mí me tocó vivir en mi niñez, en la época cuando empieza la revolución sexual, el feminismo, no el feminacismo que hay hoy hay feminazis, ¿no? No, el feminismo cuando empezaba a tomar cierto auge, entonces yo era así como muy feminista y tenía mis propios pensamientos basados en que me gustaba la justicia que a mí me parecía buena, ¿no? Porque hay cosas que a uno le parecen justos. Y si nosotros, por ejemplo, le damos una visitadita a las cárceles, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de seres humanos, hombres y mujeres metidos en las cárceles porque hicieron justicia con su propia mano. ¿Qué quiere decir? Que a ellos les parecía que estaba bien. O sea, si una persona celosa, hoy estaba escuchando a una psicóloga decir que muchos de los crímenes que se cometen es por celos. Y me acordé de Caín y Abel. No necesariamente es por celos de una pareja, sino a veces celos laborales, celos entre hermanos, celos del éxito de otros. Bueno, yo creo que ese es uno de los más tremendos, el celo por el éxito de los demás. Alguien empieza a tener éxito y bueno, así no les conste, les empiezan a dar, pero duro y a la cabeza. Lo vemos en las redes sociales. En las redes sociales hay personas que se dedican a darle duro a todo el mundo. Ni sabemos quiénes son, ni cómo es su vida, pero les gusta atacar, atacar, atacar. Entonces, estaba diciendo esta mujer que hay muchísimos celos, crímenes por causa de los celos. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Entonces, ¿cuánta gente está en las cárceles porque creyeron hacer justicia por su propia mano? Porque pues como tenemos un gobierno corrupto, porque yo pienso diferente a ti, entonces si tú no me gusta cómo piensas, pues yo me siento con el derecho de vengarme. Por ejemplo, ¿cuántas historias hay? Y yo me acuerdo, hablando hace rato que estábamos platicando de lo que pasa en los pueblos, estábamos platicando una serie de anécdotas en los pueblos. ¿Cuántas historias en los pueblos hay de venganzas entre familias que casi se acabaron una familia a la otra porque el otro golpeó al niño, entonces el otro fue y le golpeó al otro niño, entonces ya el otro fue y le mató al otro, entonces termina aquello en una situación horrible? Entonces, yo no puedo confiar en mis caminos. Yo no puedo confiar en mis pensamientos, porque dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿En dónde está el problema? En la mente del ser humano, porque la mente del ser humano tiene que ver con de dónde vengo, de qué familia vengo, la educación que viví en mi familia, si en mi familia todos son súper liberales, en la otra familia todos son bien machistas, en la otra familia todos son súper moralistas, en la otra familia todos son súper religiosos y en la otra familia son de delincuentes. Cada quien va a pensar conforme de qué familia vino. Pero aparte de qué familia vino, luego vamos a la calle y adoptamos nuestras propias maneras de pensar. Entonces,
así vemos, por ejemplo, muy fácil. Por ejemplo, en mi familia somos 9 de familia, éramos 9, y ahorita somos menos, pero siendo educados por los mismos padres, los hermanos somos muy diferentes y pensamos muy diferentes y fuimos educados por los mismos padres. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de lo que tú traes de tu familia, ya lo que cada quien trae, el rollo de cada quien, ¿no? Y aparte, con el grupo de personas con el que te juntas con los cerebritos del salón y al ratito hasta ya eres de los cerebritos del salón. Te juntas con los vagos de hasta atrás, que siempre se sientan hasta atrás, y al ratito ya eres un vago de los que te sientas hasta atrás. Eso, bueno, olvídense en las escuelas. Uno lo ve hasta en las iglesias, hasta en la iglesia, te das cuenta de los que se sientan adelante, de los que se sientan atrás, los que se sientan adelante, luego ves que ponen mucha atención y luego los que se sientan atrás están metidos en el celular, están platicando con el de al lado, y pasa lo mismo. Entonces, aún en la misma congregación, aún teniendo los mismos pastores, no toda la congregación piensa igual. En una misma iglesia hay veces que las familias piensan muy diferente y dices, bueno, pues que el pastor no les habló de este tema. No, sí, a todos nos habla del mismo tema, pero unos lo agarran por un lado y otros lo agarran por otro y otros ni lo agarran. Entonces, no podemos confiar en nuestros pensamientos, no podemos confiar en nuestro pensar, en nuestro camino, porque entendamos que hay caminos que nos llevan a muerte. Entonces, ¿a dónde tengo yo que centrar mis pensamientos? Hacia la sabiduría que la voy a encontrar en la palabra de Dios. De tal manera que, por ejemplo, fíjense que hablando de diferentes caracteres, por ejemplo, está una pareja y uno es gritón y el otro es, a ver, díganme, denme ideas. Uno es gritón y el otro es súper, tranquilo. Sí, de esos así súper flemáticos, que nunca les apura nada, que si ven 3 pantalones tirados por allá no hay problema, que si pueden vivir todo el día con la cama extendida no hay ningún problema, ¿no? Entonces, para él eso es lo normal. Y para el gritón a lo mejor, digo, porque a veces los que son iracundos tienden a ser más estructurados y tienden a ser como a veces más ordenados. Aún, por ejemplo, en esas cosas, recuerdo que un día vino una pareja a consejería y entonces ella decía, es que él me grita mucho y que no sé qué. Y el problema de ella era, pues que era así, como muy, ¿no? Así, la vida no tiene ningún problema, todo es así. Pero la Biblia dice algo muy claro, dice, quítese de vosotros toda gritería. Entonces, si tenemos uno que es muy pacífico, no pacífico, vamos a suponer que no tanto pacífico, sino como que todo le importa poco, que no. Entonces, esa persona también dice la palabra que al principio ninguna disciplina es causa de gozo, pero la disciplina con el tiempo da fruto apacible de justicia. ¿Cuál sería el consejo de Dios para ambos? Que el que es así bien cuáchalas, aquí en México se dice cuáchalas, no sé cómo se diga en otro lado, o sea, flojito, medio, falto de responsabilidades, vamos a decirlo así. Entonces, el que es falto de responsabilidades tiene que disciplinarse, porque dice la palabra, someteos unos a otros. Entonces, el que es así tiene que disciplinarse, porque si no va a causar que todo el mundo haga corajes con él por flojo, porque ahí deja los pantalones 3 días tirado, ¿verdad? Y no tiende su cama en 2, 3 días. Y si no le dice nada, a lo mejor no la atiende, ¿no? Entonces, y por otro lado, el gritón tiene que dejar de gritar, porque dice la palabra, quítese de vosotros toda gritería. Entonces, el gritón, que le baje 3 rayitas. El indisciplinado, que le suba 3 rayitas, porque dice la palabra, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La bronca no es juntos. El problema no es vivir juntos. En las familias vivimos juntos, 5, 4, 3 miembros, 10 miembros. A veces las personas piensan que el matrimonio es el problema. No, el matrimonio no es el problema. Porque fíjense, en una misma familia pueden vivir 2 juntos, 4 juntos, 5 juntos, dependiendo de la cantidad. Y a veces en una misma familia es un relajo vivir, porque tenemos al hermanito que es súper ordenado, que todo le gusta así por colores. Tenemos al otro hermanito que todo deja tirado.
tenemos al otro hermanito que es así, que lo mandan a los mandados y todo el tiempo, ay, ¿a mí por qué? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí no me toca? Y tenemos al otro que le dicen, ándale, vete por lo... Sí, el otro que siempre va, siempre sube. En una misma familia vemos, híjole, todos los temperamentos juntos, ¿no? ¿Qué sucede? El problema es que todos estos temperamentos juntos tienen que aprender a vivir en armonía. De tal suerte que, por ejemplo, el que hace los mandados, el que hace siempre los mandados, pues qué buena onda que haga los mandados y que siga siendo amable. Entonces, pero está el otro que es el renegado. Entonces, el renegado, pues así como de, mijito, deja de renegar. O sea, porque renegar, dice la Biblia, que no es bueno. De hecho, el pueblo de Israel se metió en tantos problemas por renegones. Bueno, si algo Dios trató con el pueblo de Israel era los renegados y los quejumbrosos. ¿Y luego qué le pasó a Moisés? Pues por gritón, o sea, porque se enojó. A ese ya no le tocó entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿saben qué? De verdad, todos tenemos que corregir nuestros temperamentos porque el chiste de la vida en Cristo es lograr la armonía. O sea, y esto me hace pensar en algo bien interesante. A mí, yo soy maestra de canto y me gusta mucho la música y no soy músico, pero entiendo lo que significa la música. Y yo entiendo que para que una sinfónica se escuche con excelencia, tiene que haber un director de orquesta y tiene que empezar cada instrumento a tocar en armonía. ¿Qué pasa si de repente el del violín le quiere dar más duro que el de la flauta? Y luego el de la flauta diga, ay, no, a mí me tocó una flautita, un pi, 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 pi. No, los violines me van a tapar, porque los violines en una orquesta son más. No sé cuántos violines pueda llegar a tener una orquesta, pero en una sinfónica vamos a suponer que hay 10 violines y una sola flauta en la torre, ¿no? Y luego están allá por atrás los timbales. A mí eso se me hace... Yo recuerdo que cuando fui a escuchar mi primer concierto en vivo, ¿saben qué me impactó? ¿Qué me impactó muchísimo? Los de los timbales. Les voy a decir por qué. El que toca los timbales es músico como todos los demás, sabe leer música como todos los demás, pero ¿no les parece impresionante que, por ejemplo, los violines casi siempre son así como que están todo el tiempo? Casi siempre los violines están todo el tiempo. El 90% de la sinfónica, los violines, la, y luego de repente se meten las flautas a lo mejor 2 o 3 ocasiones, ¿no? En su momento, exactamente en el tiempo, tienen que entrar las flautas y es algo así impresionante. Y recuerdo que había una flautita que se llama pícolo, es una flautita pequeña. Entonces yo me acuerdo que veía 2 o 3 flautas y de repente allá a las 500 el pícolo. El pícolo está todo lo que tarda una pieza musical, vamos a suponer 20 minutos, para que el pícolo nomás le haga. Ya, esa fue toda su participación. Y al final los timbales, ¿no? Generalmente, en algunas así como sinfónicas muy padres, los timbales al último. Y se oye algo impresionante. Pero es al último. Al final. Y se tienen que aventar toda la sinfónica. Y ahí está el de los timbales, toda la sinfónica. Hasta que al último. ¡Pum! ¿Y qué pasa si se le pasa el tiempo al de los timbales ya? Adiós timbales, o al del pícolo, ¿no? Si se le fue su nota, se le fue porque ya ni modo, ya no entró el pícolo. ¿A qué voy con todo esto? Que una sinfónica son muchos instrumentos que, escuchados todos, es la cosa más maravillosa que uno puede escuchar, y más en vivo, ¿eh? Más en vivo. En vivo es algo espectacular. Pero lo que me impresiona es que todos tienen que ir en armonía. Y el de los timbales no está enojado porque los violines van a tocar el 80% de toda la pieza. Y el timbal hasta el último, nomás al final, y el pícolo 3 notas ahí en medio y todos en armonía y todos lo disfrutan. Y mientras que todos están tocando y los violines están duro y duro, el timbal se espera y lo disfruta toda la pieza para el último meter su sonido. ¿Qué sucedería si nosotros aprendiéramos a vivir en esta vida como esas sinfónicas?
haciendo en armonía nuestro trabajo. Sabemos que no todos son perfectos en tender sus camas. Sabemos que no todos son perfectos en lavar los trastes. Sabemos que no todos son perfectos, cada uno en su función, el papá en lo suyo, la mamá en lo suyo y los hijos en lo suyo. Pero ¿qué tal si lo hacemos en armonía? ¿Qué tal que disfrutamos todos el trabajo de todos? ¿Qué tal que valoramos el trabajo de cada quien? Y que el que le falta disciplina, pues que échale ganitas, mijo, a la disciplina, porque ya sabes que entonces el director de orquesta se va a enojar. Si no tiendes la cama, se va a enojar el director. Y el director, pues, ¿no? O sea, hay directores que dirigen así bien bonito. ¿Han visto a uno que se llama Andreu? Creo que Andreu, no me acuerdo de dónde es, bueno, es uno muy famoso. René Andrew. Muy bien. Me encanta verlo dirigir porque lo hace con una alegría, ¿no? Y hace que todos participen y es una cosa espectacular. Y hay unos que así como parece que los quieren matar. Entonces, yo creo que hablando de la armonía, del amor de Dios, tenemos que disfrutar de todos, vivir en armonía, cada quien hacer lo suyo con alegría. Miren, de veras, vean un video de este director, Andrew, a ver, dímelo otra vez, Andrew, no, ahorita lo checamos. Vean una pieza tocada por él, un concierto tocado por él, y si algún día tienen chance de ir a verlo, vayan a verlo y ustedes van a ver una diferencia entre él y cualquier director de sinfónica. ¿Cuál es la diferencia? La alegría y la alegría con que todos hacen su trabajo, y eso los hace ser súper armoniosos y eso los hace verse realmente espectaculares. ¿Qué pasaría si en nuestros hogares empezáramos a trabajar todos de manera espectacular? ¿Qué pasaría si en una congregación todos lo hacen de manera espectacular? De tal manera que cuando está la alabanza todos están participando, que cuando está la predicación todos están participando, no cada quien en lo suyo por allá. O sea, todos verdaderamente interesados en el director de la orquesta. ¿Y quién es nuestro director de la orquesta? Dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, si lo hacemos como para el Señor, lo vamos a hacer con una alegría, lo vamos a hacer con un amor, lo vamos a hacer con obediencia a todos. Entonces, André Rieu, bueno, véanlo por favor, véanlo trabajar y vean trabajar a sus músicos. Yo creo que ese es un ejemplo muy importante de lo que podría ser nuestra vida cristiana cuando todos obedecemos con alegría, con gozo y dejamos de renegar y dejamos de ser el gruñón, el enojón, el flojo, el apático, realmente haciéndolo todo en obediencia y en amor sale mucho mejor. A final de cuentas, dice la palabra de Dios que Dios está interesado en las familias del mundo. Él será el Señor, nuestro Dios, dice, para llegar a todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué pasa si en una sociedad todas las familias trabajamos en unidad y trabajamos en armonía y trabajamos con alegría? Bueno, estaríamos en el paraíso, realmente. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Vamos a orar. Vamos a dejar hasta aquí este estudio y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a trabajar en armonía, en alegría y en amor, en conocimiento y sabiduría. Papito precioso, yo te doy muchas gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Yo te pido, Dios, en esta noche, Señor, que todos seamos, Señor, tan sabios, Señor, que no lo hagamos, Señor, según nuestra propia sabiduría, según nuestra inteligencia, según nuestro criterio, Señor, porque en realidad para vivir en armonía no es suficiente nuestro criterio personal y humano. Tiene que ser tu criterio, tiene que ser tus pensamientos, tiene que ser tu idea, tiene que ser conforme a ti, de tal manera, Señor, que el que grita deje de gritar, que el que sea flojo deje de ser flojo, que el que sea indisciplinado aprenda disciplina, que el que sea, que no le importe nada, que le interese, porque alguien que ama no puede estar desinteresado por todos. Todos, Señor, todos trabajando en unidad y todos trabajando en armonía, Señor, realmente seremos lo que tú quieres que seamos, esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, en el nombre poderoso de Jesús, y que cuando nos vean, lo que distinga nuestra vida es el fruto y el amor que tenemos unos por otros. Dios les bendiga, les amo, y ya saben, inscríbanse y nos vemos la próxima semana. Bye, gracias.